¿Qué hizo para ella poder lograr alcanzar el objetivo que era llegar a Cristo? Una de las razones que a mí me motivan siempre hablar de este episodio cuando tengo la oportunidad fue eh, lo atrevida que fue ella, independientemente de la situación en que ella vivía frente a la sociedad. Yo quiero, hermanos, que usted busque en el libro de Marcos, capítulo 5, vamos a buscarlo aquí también. Marcos capítulo 5, verso 25 al 43. Y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a titular este mensaje, La mujer de flujo de sangre, para que se nos haga más fácil relacionarlo y así poder asimilar la historia bíblica, el evento bíblico que pasó con esta mujer. Y vamos a leer la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra que hemos leído en esta noche, en esta tarde. Bendice nuestras vidas, arropa con tu Espíritu Santo y con tu sangre a nuestras familias y bendice a todos los hogares que están a través de las redes sociales, que tú estés bendiciendo y bendiciendo nuestra casa aquí, nuestra casa Arca de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, la mujer de flujo de sangre es uno de los temas muy interesantes y que además es un tema que se ha predicado en muchas ocasiones y hemos observado cómo esta mujer hizo lo que hizo y pareciera que ella tenía ciertos recursos, pero ella lo había gastado todo en los médicos de la época. Si usted se pone a observar en los libros, en los hipnóticos, en Marcos, en Mateo, y Lucas también habla de la mujer de flujo de sangre, pero Lucas habla de manera diferente. Recuerden que Lucas era médico y por ser médico, Lucas nunca utiliza una palabra que pueda identificarlo como médico.
valga la redundancia, porque él entendía que la ciencia había fallado, la medicina no había resuelto el problema de esta mujer. Y Lucas, cuando escribe y menciona a la mujer de flujo de sangre, usted no lo ve que él utiliza términos médicos, porque él entendía que en ese momento que la medicina no había resuelto el problema. Y por eso ustedes ven que Lucas nunca habla como médico que él era. Entonces, la enfermedad de la mujer de flujo de sangre era un asunto que impactaba mucho, tanto dentro y fuera en la sociedad. Según la ley, esta mujer no podía estar en el medio ni sentarse en ninguna de las sillas, no podía tener relaciones, no podía tener absolutamente nada. Parece ser que había un desorden menstrual en esta mujer y el desorden menstrual era un desorden crónico. Eso es lo que parece ser. Cuando se habla de un constante flujo, tenía 12 años sufriendo de ese constante flujo de sangre y tenía más de 12 años en esa situación. Es muy molestoso, una situación muy, muy difícil. Pero ¿qué ocurre? La condición de ella sería difícil para cualquier mujer de la época, y más para ella que era una judía. ¿Por qué? Porque no existía área de la vida de esta mujer de flujo de sangre que no fuese afectada. Toda el área de su vida fue afectada, tanto emocional, tanto social, físico, familiar, todo fue totalmente afectado. ¿Qué ocurrió? Cuando se habla del impacto social que vivió la mujer de flujo de sangre, hay ciertas características que se observan. Número uno, sexualmente la mujer de flujo de sangre no podía tocar a su esposo, porque estaba prohibido por la ley. No lo podía tocar. Dice en Levíticos capítulo 15, verso 24, ¿por qué yo digo esto? Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Dice Levíticos capítulo 15, verso 24. No podía estar acostada con su marido, porque era inmundo. Dice Levítico. Número 2. Cuando se habla de la mujer de flujo de sangre, maternalmente, la mujer de flujo de sangre no podía tener hijos. Como ama de casa, esa mujer de flujo de sangre, cualquier cosa que ella tocase, cualquier cosa, era considerada impuro. Dice que en Levíticos capítulo 15, verso 26, dice, no podía lavar platos, barrer el piso, no podía realizar ningún oficio. Toda cama en que duerme todo el tiempo, que su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. En Levíticos capítulo 15, verso 26. La mujer también socialmente del flujo de sangre no podía saludar a nadie. En Levíticos capítulo 15, verso 22 dice, porque si tocaba a alguien quedaba inmundo. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Espiritualmente también tenía problemas. La mujer de flujo de sangre no se le permitía entrar al templo, estaba prohibido. Y físicamente
la mujer de flujo de sangre estaba agotada y socialmente sería desterrada. ¿Qué ocurre? Esta mujer había buscado ayuda de muchos médicos, como le decía. Por eso que Lucas no habla ni utiliza ninguna palabra, ni el lenguaje médico, porque como ella fue a buscar ayuda a los médicos y no le resolvieron, como que él se cuidó ahí. Él quiso decir, yo siendo médico, ¿cómo yo voy a decir y hablar o escribir o decir tal palabra médica si no pudo la ciencia hacerlo? Pero mire todo o todas las cosas que esta mujer enfrentó durante el tiempo que estaba viviendo con esa situación. Es difícil. Lo que vivió ella fueron momentos y experiencias difíciles en la vida. Ella estaba aislada totalmente de la sociedad. Ella era un cero a la izquierda. Y lo más grande en la vida es cuando usted no pueda servir, no pueda usted mismo ser un ente de trabajo, aportar en lo laboral. Nada podía hacer esta mujer. Y ella recurrió a los médicos, porque por supuesto era necesario recurrir. Entonces, ¿qué ocurre con esta mujer? El Talmud sugiere no menos de 11 curas para la condición. El Talmud habla de que había como 11 curas para la condición. La mujer de flujo de sangre, ella había probado todo lo que el Talmud le decía, las soluciones que tenía a nivel de medicina, a nivel de médico, y todo lo probó y no le funcionó. Miren, algunos eran tratamientos legítimos, otros eran tratamientos de supersticiones. Me imagino que ella visitó a algunos brujos para ver qué ocurre. Mira, vete donde fulanito que el tipo te va a curar con un remedio ahí de hierba y de hoja, a un té y bébete lo que te va a curar. Ella fue a todos los lugares porque ella quería ser sana. Y ella fue a todos esos lugares. Lo que es el lienzo, la ceniza. Y dice un escritor que hasta un huevo de avestruz ella tuvo que buscar para ver si con eso se sanaba. Un huevo de avestruz, ni eso le funcionó. No le funcionó nada, absolutamente nada. Pero la verdad que cuando una persona lo ha probado todo, hace de todo. Cuando uno lo prueba todo, uno hace de todo. ¿Por qué uno hace de todo? Porque uno quiere encontrar la cura para resolver el problema. Cuando nosotros leemos esta historia bíblica de esta mujer, quizás no le damos el énfasis en que el escritor quiere que le demos, y hay que darle ese énfasis. Esa mujer tenía un problemazo. Quizás nosotros tenemos o estamos pasando por algún problema o por una circunstancia X y entendemos que no hay normativas que te prohíban tú participar de eventos. Por ejemplo, cuando una persona tiene la menstruación, puede participar y de todo va a su trabajo y todas las cosas y no hay ningún problema. ¿No es verdad que sí? Recuerden, y lo extrapolo, recuerden lo que le pasó a David con Jezabel. Recuerden que Jezabel estaba terminando su periodo menstrual y se estaba bañando. Y él en el balcón se paseaba. El rey David, en vez de estar en la guerra, se quedó en su casa, de vago, haciendo nada. Porque a él le correspondía estar en el terreno de guerra peleando. Vio a esta mujer hermosa, bañándose. ¡Wow! Se enamoró de ella, tuvo relaciones con ella. Terminando el periodo menstrual, que eso era pecado y era una condena de muerte. No podía tocarla. Y cometió el error y pasó lo que pasó con David.
Y recuerden que ella tenía un esposo, el general Uría. Y David hizo todo lo indecible para engañar, pero no le fue bien. Lo último que hizo fue que lo puso en el frente de la guerra para que el primer disparo o la primera flecha, la primera lanza, pues le tocara a él. Así mismo fue, él murió y él pensaba que todo se quedaba así. Hasta que el profeta lo enfrentó y le dijo lo que le dijo cuando estaban en la corte. Y le dijo, mira que hay uno que está por ahí, entonces no, hay que matarlo, hay que desbaratarlo. Entonces el profeta dijo, por eso eres tú. Y ahí David comenzó una vida totalmente tremendo, lo que ocurrió con la vida de David. Esta mujer de flujo de sangre lo había probado todo, pero todo lo que probó no le resultó. Ella estaba con ese problema, con esa necesidad, pero escuchó hablar de Jesús. En muchas ocasiones, cuando nosotros no éramos cristianos, escuchamos hablar de Jesús, de las maravillas que Jesús hacía, de los milagros que Jesús hacía, y a veces como que no le dábamos esa importancia o ese valor a lo que decían de Jesús, porque estábamos en nuestro mundo, en el mundo religioso, pertenecíamos a una iglesia, a la iglesia tradicional, muchos de nosotros, quizá otros ninguna. Pero cuando Jesús llegó a nuestras vidas, algo sucedió. Quizá usted no tenía el problema que tenía esta mujer, quizá tenía otro problema, o quizá usted entró sin ningún problema, sino simplemente que usted necesitaba llenar el vacío que tenía su corazón. Y lo probó todo, pero todo no le funcionaba. Hasta que escuchó hablar del maestro, le dio apertura, Jesús confrontó su vida, entró a su corazón y viene lo que es la transformación, la salvación, que es el milagro más grande que nosotros podemos recibir como ser humano. Yo creo que la salvación es un milagro más grande, porque cambiarnos nosotros, transformar nuestras vidas es un milagro. Lo que éramos antes y lo que somos hoy ya son cosas muy diferentes. Entonces, para el Señor nada es imposible. La ciencia no podía resolver el problema de esa mujer. Tenía muchos recursos y lo gastó todo. Pero ella escuchó hablar del maestro. Yo me imagino, y hago un ejercicio, que esta mujer, quizás alguien le dijo, mira, Jesús va a pasar por aquí, en un par de horas él va a pasar por aquí. ¿Cómo Jesús? Sí, ¿quién es Jesús? Jesús dicen que es el Hijo de Dios, es un hombre que hace milagros, y como Jesús siempre donde pasaba, y cuando pasaba, la gente se quedaba impactado, la gente se quedaba anodado, óyeme, pero tremendo lo que hizo Cristo. Y la Biblia registra que el Señor Jesús sanó a muchas personas, y fueron tantos los milagros que Jesús hizo que tendríamos que buscar una segunda parte de la Biblia. Entonces resume a lo que pasó en esos tiempos, pero pasaron más cosas que la Biblia quizás no lo puede registrar y ponerlo ahí, porque era demasiado lo que Jesús hacía. ¿Qué ocurre? Que esta mujer dijo, bueno, si es así, este es mi momento, este es el tiempo para yo acercarme al maestro. Pero ¿qué ocurría? Había muchas personas, había miles de personas. De entre esas miles
Hay algunas personas que dicen que muchos iban detrás de Jesús para verlo, para conocerlo, otros iban para ver lo que estaba haciendo, otros iban simplemente porque escucharon hablar de Jesús y dice, bueno, voy a ver quién es, y se encaraban. Se subían en lugares, recuerden que Zaqueo se subió en un árbol para ver a Jesús, pero él no sabía que Jesús iba a ir a su casa a comer. Pero las pocas personas que sí tenían necesidad estaban esperando un momento para acercarse al maestro. Y esta mujer era una de esas personas que querían ver a Jesús no simplemente para verlo, no simplemente para ver lo que él hacía, sino porque tenía una necesidad que la ciencia, que la sociedad, que el mundo en que ella estaba no podía resolverle su problema y que cada día más se empeoraba porque tenía, ¿cuántos años tenía con ese problema? 12 años. 12 años con el problema de flujo de sangre. Eso no es fácil. Yo recuerdo una vez que una persona hace unos años, hace casi 10 años, me llamó y me dijo, a mi hermana la